En el verano de 1916, en lo profundo del Imperio ruso, comenzó una catástrofe que intentaron olvidar durante casi un siglo. Lo que se planeó como una simple movilización para trabajos en la retaguardia se convirtió en una sangrienta rebelión y una huida masiva a través de las montañas. La rebelión se extendió por miles de kilómetros, desde Kudzant hasta Semireche, desde Turgay hasta el Pamir. Unos incendiaban aldeas de colonos, otros se vengaban con una crueldad digna de un imperio. Las causas parecían comprensibles, pero las consecuencias resultaron ser mucho más aterradoras. No fue solo una reacción al decreto, fue una protesta contra todo el sistema de poder colonial del Imperio ruso. Y su precio fueron decenas de miles de muertos y los destinos rotos de pueblos enteros. A este tema me llevó una conversación interesante con un habitante de Kirguistán. Este episodio trata sobre un acontecimiento que hasta hoy divide la memoria y el silencio. Aquí no tengo miedo de abordar temas incómodos que la propaganda rusa se esfuerza por ocultar. Por eso, suscríbete si quieres saber qué había realmente detrás de las palabras levantamiento en Turquestán. Me llamo Semyon, este es el canal Megashow TV, comenzamos. Исторический контекст. Asia Media pasó a formar parte del Imperio ruso relativamente hace poco, a mediados y finales del siglo XIX. De 1860 a 1890, las tropas rusas avanzaron rápidamente hacia el sur, tomando el control de los territorios que hoy son Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán. Обоснование российской экспансии было простым. Cualquier ruso todavía te lo diría ahora. Se supone que el Imperio Británico ya se acercaba a las fronteras de la región desde la India, por lo que nos vimos obligados a entrar en una confrontación encubierta con Londres por el dominio en Asia Central. Sin embargo, nada nuevo. La conquista de estos territorios, por supuesto, no fue pacífica. Solo la sumisión del Kanato de Kokand costó la vida de miles de personas. El Kanato de Jiva y el Emirato de Bujará fueron convertidos en vasallos, perdiendo sus tierras fértiles. Después llegaron los agrimensores, funcionarios y, lo más importante, colonos. Solo entre 1906 y 1912, casi medio millón de familias cristianas de la Rusia central fueron reasentadas en el territorio del futuro Kazajistán. A los campesinos recién llegados se les otorgaban hasta 30 desyatinas de tierra por persona de sexo masculino, 10 veces más que en la propia Rusia. Las tierras para ellos se expropiaban a la población local, principalmente a los nómadas, cuyas zonas de invernada fueron tomadas. La administración de la nueva región era formalmente autónoma. En 1886 se adoptó un reglamento sobre la administración de la región de Turquestán, según el cual el gobernador general tenía amplios poderes, pero en la práctica esto no funcionaba. A cada funcionario le correspondían 23.000 habitantes. La mayoría de los administradores no conocían ni los idiomas locales ni las costumbres. Su tarea a menudo no era mantener el orden, sino enriquecerse personalmente. Los problemas tenían que resolverse a través de los tribunales de los Biev y los Kasiev. A menudo eran corruptos y parciales. El sistema de gobierno era completamente débil, ineficaz y se percibía como ajeno, injusto y a veces hostil. Causas del levantamiento. Sin embargo, los cambios clave comenzaron en 1914 con la entrada del Imperio ruso en la Primera Guerra Mundial. Para un Estado atrasado, agrario y multinacional, esto no fue solo un conflicto externo, sino una prueba de resistencia para todo el sistema de gobierno. Cuanto más se prolongaba la guerra, más aguda se volvía la escasez de recursos, incluidos los recursos humanos. Después de todo, estaban acostumbrados a pelear no por habilidad, sino a base de carne de cañón. Por eso ya para 1916 quedó claro, sin la movilización de nuevos contingentes, el frente no aguantaría. Y entonces, Petersburgo tomó una decisión que se convertiría en uno de los errores más sangrientos del poder zarista. El motivo clave para el inicio del levantamiento fue el decreto de Nicolás II del 25 de junio de 1916. El documento obligaba a la población masculina de mediana Азии от 19 до 43 лет a ir a trabajos en la retaguardia en las zonas cercanas al frente. Se convertirá en uno de los pasos más importantes de San Petersburgo. Esto no se trata de servir en el ejército, sino de cavar trincheras, construir caminos. Pero para los pueblos que durante siglos fueron liberados del servicio militar obligatorio, esto sonó como una traición. Ellos recordaban que una de las promesas al unirse al imperio era la exención del servicio militar. Ahora esas promesas habían sido rotas. ¿Y por qué? ¿Acaso me sorprende?
Pero el decreto solo fue la chispa. La verdadera pila de leña era la tensión socioeconómica acumulada. Los nómadas perdían sus pastizales, los campesinos sedentarios perdían agua y tierra, las tierras se expropiaban para los colonos y el ganado era requisado. Durante los años de guerra, los impuestos se duplicaron, especialmente sobre el algodón, y desde 1915 se impuso además un impuesto militar en la región. La gente ya vivía bajo un régimen de recaudación extraordinaria, y entonces llegó otra convocatoria. La situación se agravaba aún más por la brecha cultural de la población local a quienes llamaban nativos no rusos. No tenían derechos políticos, no servían en la administración, su clero no era reconocido oficialmente y la élite de los descendientes de Genghis Khan, los ancianos y mulás, no estaban integrados en el sistema estatal. No eran súbditos en el sentido pleno de la palabra, sino más bien contribuyentes. El Estado tomaba, pero no daba nada a cambio. Incluso un decreto formalmente razonable se ejecutaba de la manera más descuidada posible. Lo publicaron en pleno Ramadán y durante las labores agrícolas, 2 temporadas sagradas y vitales. La lista de los movilizados la elaboraban los funcionarios y los bai locales. Al final, ahí terminaban principalmente los pobres, mientras que los hijos de las familias acomodadas se libraban fácilmente pagando. El soborno para ser excluido de la lista llegaba hasta 300 rublos, una cantidad que normalmente una persona ganaría en más de un año. Todo esto generó rumores, miedo y pánico. La gente creía que los iban a usar como escudo humano entre las trincheras de los rusos y los alemanes del imperio. Abrió la caja de Pandora, pero quizá ni siquiera entendía qué era exactamente lo que había dejado salir. No sé ustedes, pero yo incluso tengo una especie de déjà vu con Ucrania. La Federación Rusa se apropió de partes del territorio de Ucrania, roba desde grano hasta energía y de la misma manera, de una forma u otra, explota a la población. Lo peor de todo es que, a través de la propaganda, la Federación Rusa incluso envía a muchos ucranianos a la guerra contra sus propios compatriotas. Este video es útil para aquellos que esperan el mundo ruso. Pero volvamos al tema del video. El curso de la rebelión. No es sorprendente que el levantamiento estallara primero en el sur en julio de 1916 y el centro de los primeros disturbios fue Juyand. Fue aquí donde, según la leyenda, una mujer llamada Jadimilla Yamalak intentó salvar a su hijo de la movilización. Ella le arrebató el sable a un policía y así inició una reacción en cadena que se extendió por todo Turquestán. La rebelión rápidamente alcanzó Jisak, Taskent, Kokand y otras ciudades del valle de Ferganá. Los principales objetivos de los rebeldes fueron los funcionarios, los policías y los colonos. Los ataques se dirigieron contra los símbolos del poder imperial y, como consecuencia, surgieron ataques a los asentamientos rusos, que curiosamente aparecieron precisamente después de la colonización por parte del Imperio ruso. En respuesta al ataque, se enviaron unidades cosacas y divisiones del ejército al distrito de Jisak. Según datos oficiales, fueron asesinadas alrededor de 5.000 personas, no solo insurgentes, sino también civiles de Semireche. En el territorio del actual sureste de Kazajistán y Kirguistán, el levantamiento tuvo un carácter especialmente feroz y espontáneo. Aquí las masacres masivas se alternaban con incursiones punitivas. Los aúls eran incendiados, el ganado era confiscado y los sospechosos de participar en la rebelión eran ejecutados sin juicio. En el norte, en la estepa de Turgay, la situación se desarrolló de manera diferente. Allí el levantamiento fue más organizado. Fue encabezado por representantes de la nobleza kazaja, el Jan Abdugafar Jan Basinov y el comandante Amangeldi Imanov. Se creó el Consejo de Comandantes Kenesh. Incluso se introdujo un impuesto único para apoyar la resistencia. En su apogeo, bajo el mando de Imanov, había hasta 50.000 combatientes. Había pocos asentamientos rusos en esta parte de la estepa. Aparentemente no tuvieron tiempo de poblarla, por eso el conflicto no se convirtió en una masacre étnica. Las autoridades nunca lograron sofocar completamente el foco de Turgay, que resistió hasta la Revolución de Febrero. No hubo una coordinación general del levantamiento, no fue un frente único ni una campaña planificada, fueron decenas de focos locales de furia, desencadenados por una sola orden y alimentados por décadas de humillación. La rebelión continuó desde julio hasta finales del otoño de 1916. Ya para octubre, los principales focos en Turquestán y Semireche habían sido sofocados por expediciones punitivas. Algunos de los participantes del levantamiento se unieron a los movimientos revolucionarios, otros fueron eliminados durante los años de la Guerra Civil.
En general, el gobierno restableció el control sobre la región al costo de decenas de miles de vidas, aldeas destruidas y la destrucción definitiva de la confianza entre los pueblos y el centro imperial. Consecuencias del levantamiento. El levantamiento de 1916 rápidamente pasó de ser una protesta política a una tragedia étnica. Durante el levantamiento, los colonos rusos sufrieron. Es interesante, ¿cómo llegaron ellos ahí? De cualquier manera, en respuesta, después de la entrada de las tropas imperiales, los escuadrones punitivos comenzaron a organizar pogromos en los asentamientos de la población indígena. Las tropas rusas actuaron sin piedad, cientos de auls fueron destruidos, morían todos, los que luchaban, los que escondían a los rusos y los que intentaban mantenerse al margen. Lo peor fue que tras una amenaza real seguía un castigo colectivo. El gobierno se vengaba no de los participantes concretos, sino de pueblos enteros. El episodio más terrible fue la tragedia de los kirguises de Semireche. Huyendo de las represalias, decenas de miles de familias abandonaron sus pertenencias y huyeron a través del Tian Shan hacia China, sin comida ni refugio. En invierno, este éxodo será llamado Urkun, el Gran Éxodo. Según las estimaciones más conservadoras, y quiero enfatizarlo, según las estimaciones más conservadoras, murieron de 80 a 100.000 personas debido al hambre, enfermedades y ataques. Para Kirguistán, esto es un trauma nacional, equivalente en importancia al Holodomor en Ucrania o al Holocausto en Europa. Después del levantamiento, siguió una nueva ola de colonización. El gobernador general de Turquestán, Alexei Kuropatkin, propuso expropiar las mejores tierras a los kirguises y crear en su lugar asentamientos exclusivamente rusos. Aunque estos planes se vieron frustrados por los acontecimientos revolucionarios de 1917, la lógica misma de la administración ya era completamente colonial. La resonancia política llegó hasta la propia Duma estatal. Uno de sus representantes más destacados, Alexander Kerensky, hizo una visita de inspección a la región y presentó un informe que sorprendió incluso a los liberales de la capital. Él acusó a la administración de gobernar Turquestán como si no fuera parte del país, sino una provincia salvaje. Él calificó el decreto de movilización como una locura y un absurdo, y las acciones del ejército como un terror sistemático, inaceptable incluso en una despotía oriental. El resultado de la campaña fue opuesto al esperado. De las 500.000 personas previstas para trabajos en la retaguardia, solo se logró movilizar a unas 120.000. La mayor parte de ellos ni siquiera fue enviada a la parte europea de Rusia. Algunas regiones, como Yakutia, lograron una exención total de la movilización. El gobierno se asustó y retrocedió. Pero ya era demasiado tarde, la región se encendió y el imperio empezó a resquebrajarse. La historiografía y la memoria. La comprensión histórica del levantamiento de 1916 resultó ser tan complicada como los propios acontecimientos. En la Rusia zarista, el tema casi de inmediato se presentó en un tono de traición y fanatismo. Se culpó a los líderes musulmanes, quienes supuestamente difundían propaganda panislamista y panturquista. En los documentos de archivo se encuentran regularmente menciones de espías turcos, pero lo más importante es que no se encontró ninguna prueba de la participación de fuerzas externas. Y saben, después este mito resultó ser muy conveniente también para el poder soviético. En la URSS intentaron encajar el levantamiento en el esquema marxista como una manifestación de la lucha de clases y un prólogo a la revolución. Sin embargo, este esquema explicaba mal la participación masiva de la aristocracia, el clero e incluso de aquellos que antes eran leales al imperio. Por otro lado, reconocer el levantamiento como anticolonial significaba poner en duda la legitimidad del poder soviético en la región. Por eso, se hablaba de ello de manera vaga o con un tinte ideológico, evitando temas incómodos como la violencia interétnica. Después de la disolución de la URSS en los países de Asia Central, comenzó una reevaluación. En Kirguistán, el levantamiento se convirtió en un símbolo de tragedia nacional, con un día oficial de conmemoración y exposiciones en museos. En Kazajistán, se interpreta como parte del movimiento de liberación nacional. En Uzbekistán y Tayikistán se habla de esto con menos frecuencia, pero el interés en el tema está creciendo. ¿Y qué pasa en la Federación Rusa? En la Federación Rusa, o no se habla de esto, o solo unos pocos reconocen la magnitud de la tragedia. Pero la propaganda naturalmente presenta todo esto como justificación de las medidas represivas, como si fuera una respuesta adecuada entre comillas a la crueldad de los rebeldes. Y quizás lo más importante que une todos los enfoques es el reconocimiento de la magnitud. El levantamiento de 1916 se convirtió en la mayor manifestación anticolonial en la historia del Imperio ruso. Заключение.
Conclusión. El levantamiento de 1916 no es solo un capítulo olvidado en algún lugar de la periferia del Imperio ruso. Es un grito fuerte y doloroso de pueblos enteros que durante siglos fueron saqueados, humillados y privados de su derecho a tener voz. No es una rebelión por la rebelión misma, es un intento desesperado de salvar los restos de la dignidad. El imperio exigía sumisión, pero no daba nada a cambio, ni igualdad, ni respeto, ni futuro. Detrás de su aparente orden se ocultaba una explotación sistemática, violencia y desprecio hacia los pueblos indígenas. Y cuando ese mecanismo falló de tal manera que toda la estructura se resquebrajó. Hoy, más de 100 años después, vemos de nuevo cómo nuestro Estado ruso se escuda en la retórica de la protección, invade tierras ajenas, roba, viola, destruye y una vez más utiliza a unos de los suyos contra otros de los suyos. De nuevo habla en nombre de la historia, que ella misma falsifica. Pero la historia no olvida. El levantamiento de 1916 es un acto de acusación histórica directa contra esa misma lógica imperial que hoy en día conduce a guerras, deportaciones y enemistad étnica. Es un recordatorio de que por cada tierra robada, por cada pueblo oprimido, por cada mentira, habrá una respuesta. Hoy, cuando Ucrania lucha por su libertad, cuando los kazajos, kirguises, uzbecos y tártaros recuerdan cómo sus abuelos murieron a manos del ejército zarista o soviético, estamos obligados a hablar de esto en voz alta. Porque el silencio es complicidad. La memoria es un arma. La verdad es resistencia. Esto fue un episodio de Mega Show TV. Si tú también sientes que es hora de hablar abiertamente, comparte este video. Esta es nuestra historia y esta es nuestra respuesta. Gracias por su atención. Suscríbanse al canal y apoyen el canal financieramente a través de un patrocinio o mediante una transferencia directa por PayPal. Adiós a todos.